Hola amigos, en este video les voy a explicar un método para pasar del lenguaje Grapset al lenguaje Ladder. Para ello voy a usar un ejemplo de direccionamiento. Primeramente voy a pasar las etapas y las transiciones a Ladder y después las acciones. Cuando inicia Grapset, la etapa 1 se activa, entonces su equivalente en Ladder sería de esta forma. Los contactos, normalmente cerrados, garantizan que la etapa 1 debe estar activada en las condiciones iniciales. Además, desde la etapa 1 hasta la etapa 5 es un ciclo, y esto se vuelve a repetir. Entonces, la condición F o las condiciones G y H también pueden activar a la etapa 1. Esta etapa debe desactivar a las etapas anteriores 4 o 5. Prosigamos. Si se cumple la condición A, entonces permite pasar a la etapa 2. Pero esta etapa desactiva o resetea a la etapa anterior. Si se cumple la condición B, entonces permite pasar a la etapa 3, pero esta etapa desactiva o resetea a la etapa anterior. Si se cumple la condición C o D, entonces permite pasar a la etapa 4, pero esta etapa desactiva o resetea a la etapa anterior. Si se cumple la condición E negado, entonces permite pasar a la etapa 5. Esta etapa también desactiva a la etapa 2. Acá hay una pequeña observación. Como es un ejemplo de direccionamiento, entonces debe cumplir lo siguiente. Cuando esté activada la etapa 3 o la etapa 4, se debe garantizar que la etapa 5 no esté activada. Entonces se agregan los siguientes contactos. Además, si es que la etapa 5 se activó primero, entonces no debe permitir que se activen las etapas 3 y 4. Ahora vamos a relacionar las acciones a sus respectivas etapas. Cuando la etapa 1 esté activada, entonces también lo estará su acción asociada. Cuando la etapa 2 o 4 esté activada, entonces activan a su acción P. Además, la etapa 2 también activa a su acción Q. Cuando las etapas 3 o 4 están activadas, en consecuencia activan a su acción U. Y finalmente, cuando la etapa 5 está activada, en ese caso también se activa su acción W. Entonces esto sería todo. Aquí les dejo otro ejemplo. Si quieres saber cómo pasar un ejemplo de simultaneidad a Ladder, por acá un video. Y si quieres estar al tanto del contenido que subo todas las semanas, da clic aquí. Hasta luego. Bye bye.